Saludos a todas y todos y bienvenidos a su clase de criminología, de investigación criminal de lo que es Inter Online de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Como siempre, un privilegio poder compartir con ustedes conocimiento. Yo soy el profesor Jorge Suárez, del recinto metropolitano del Departamento de Justicia Criminal y de parte coordinador del Centro para la Investigación Criminal de Caguas, el Centro de Investigación Criminal que ubica en el municipio de Caguas como parte de lo que son los elementos que ofrece el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y vamos a continuar estos diálogos que tenemos con ustedes sobre lo que es la investigación criminal. Y de paso, hoy quiero comenzar agradeciéndole a la doctora Conte, quien dirige muy bien lo que es el negociado de ciencias forenses del gobierno de Puerto Rico, por permitirnos compartir con ustedes información, ya que vamos a tener en esta clase, aparte de integrantes precisamente de dicho negociado, y quiero darle de inmediato la bienvenida a nuestro invitado, a nuestro salón virtual en el día de hoy, a Alex Cintrón, quien de paso labora en el negociado, en el área de investigación, de investigación forense. Alex, muy buenos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en el salón virtual de la Universidad Interamericana. Saludos, muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes para compartir. Y antes, obviamente, de compartir con nuestros estudiantes conocimiento y lo que vamos a hablar, ¿cuántos años tú llevas trabajando ya en el negociado en la parte de investigación? Pues mira, Suárez, yo llevo alrededor de 17 años laborando para el instituto como investigador forense y actualmente como supervisor. Como investigador forense y supervisor. ¿Y qué hacen ahí? ¿Qué haces tú en investigación forense? Bueno, pues la investigación forense, solo los investigadores de las escenas, pues son los que están a cargo, ¿verdad?, de cubrir esas escenas criminales donde hay unas muertes sospechosas o violentas y son los encargados de documentarlas por diferentes tipos de medios, ya sea informes de hallazgos de escena, fotografía, video, haciendo un croquis y levantando las evidencias que se presentan en esa escena. Pues de todo eso, nosotros vamos a hablar también un poco más adelante, quizás en otra clase, de todas estas cosas que hacen la investigación de la escena forense, pero lo interesante es que muchas veces uno conversa con estudiantes, conversa con diferentes personas sobre ciencias forenses y saltan a la luz dos elementos fundamentales. Número uno, ciencia forense es como CSI, lo que uno ve por ahí en televisión de los programas y la gente piensa, Alex, que en 45 minutos yo resuelvo un asesinato y tengo todo planchado. ¿Eso es así? No necesariamente. El efecto CSI de las programaciones de televisión, CSI a Miami, Las Vegas, pues tienen un concepto quizás positivo, pero también puede ser negativo, porque en ningún caso se puede resolver en 45 minutos. ¿Verdad? Esos son efectos de las series de Hollywood. Quizás en la vida real hay casos que pueden resolverse pronto, ¿verdad? Eso es en conjunto con las diferentes agencias que investigan el caso, la policía, agencias federales, y depende de la evidencia que se ubica y que se ocupa en la escena. Todo va a depender de eso, pero en 45 minutos no. ¿Verdad? Es que la televisión, porque son 45 minutos porque hay que añadir los anuncios y eso, porque si no, imagínate tú lo rápido que lo harían. Y es una gran medida para aterrizar un poco el tema de la realidad de que la investigación forense, de ciencias forenses, no es un asunto de que resolvemos un caso en 45 minutos para tener un resultado inmediato y acabar con el caso. Hay un proceso. Y ese proceso es precisamente lo que vamos a discutir con Alex hoy aquí en esta clase. Porque otra cosa que la gente se plantea es, ciencias forenses, eso es bregar con cadáveres y hacer autopsia. Eso es lo que todo el mundo piensa realmente que son ciencias forenses. Pues mira, no, ciencias forenses no solamente es que llegan cuerpos para hacer autopsia. Sí llegan cuerpos de diferentes tipos de casos, no solamente lo que son muertes violentas o sospechosas, pueden ser muertes que vengan de un hospital, accidentes fatales, bebés que lleguen a forense, ¿verdad? Porque no tienen signos vitales. Y no solamente eso, sino también una parte educativa, ¿verdad? El Instituto de Ciencias Forenses corresponde el análisis de diferentes tipos de evidencias de diferentes partes del laboratorio, porque es un conjunto de disciplinas. Y precisamente por ahí vamos. ¿Qué son ciencias forenses? ¿Cuándo se funda el instituto, el negociado de ciencias forenses, que antes era el instituto y ha tenido otros nombres? Pero yo quisiera que enmarcáramos hoy nuestra conversación en explicarle a nuestros estudiantes, a todos los que nos ven, ¿qué son las ciencias forenses? ¿Cuándo surgen las ciencias forenses? ¿A raíz de qué es que tenemos entonces la investigación forense en Puerto Rico? Pues mira, ¿qué son las ciencias forenses en realidad?
pues como les mencioné, es un conjunto de prácticas científicas, son diferentes disciplinas que se unen para completar la ciencia forense. Es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales en capacidad predictiva y comprobables experimentalmente, ¿verdad? Porque se hacen experimentos también para corroborar esa evidencia o una reconstrucción de escena, un ejemplo. Y la palabra forense es perteneciente relativo al foro, es un grupo, es una disciplina. Y cuando hablas y obviamente la palabra ciencia tiene que ver, obviamente, porque se hacen experimentos, ¿verdad? Se analiza esa evidencia, se experimenta con ella, se trabaja para tener entonces y buscar al fin y al cabo la verdad. Es correcto. ¿Verdad? Mira, continuando la línea de la ciencia forense, pues es un conjunto de diferentes ciencias, tanto naturales y sociales también, que aplican conocimientos y técnicas al sistema de justicia criminal de Puerto Rico, ¿verdad? Legal o de índole civil también, así como lo relacionado con los derechos humanos. Es importantísimo ese tema de cómo uno integra la ciencia social con la ciencia, ¿verdad? Con el derecho humano, porque obviamente pues está el derecho que asiste a la persona, el derecho humano a buscar la realidad de lo que ocurre, a que la persona tenga un proceso justo para poder establecer si se cumple o no con el proceso de quién cometió un delito o no, o la razón de muerte de una persona, o quién tuvo la culpa en un accidente, en una fatalidad. Y es interesante cuando uno combina todas estas cosas para lograr ese objetivo. Correcto, correcto. Siguiendo la línea, la historia de Puerto Rico, en Puerto Rico, cuándo se generó y cuándo se creó el instituto. ¿Cuándo se creó? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que le dio origen a la creación del Instituto de Ciencias Forenses? Pues fue viendo la creación del negociado de investigación criminal de la policía, fue en 1936, ¿verdad? Un poquito de historia, 1942, cuando se creó el Instituto de Medicina Legal, 1943. 1945 las autopsias ya tenían expediente organizado y sigue en el desarrollo de la historia lo que es la toxicología forense en Puerto Rico, cuando se relocalizó el laboratorio criminal central en el cuartel general de la Policía de Puerto Rico. Y cuando fue que la creación del Instituto de Medicina Forense, ¿verdad? Que es lo que contiene, que es el Departamento de Patología Forense, la Toxicología Forense y la Investigación Forense, en 1878. Y el caso del Cerro Maravilla, 1878, y eso fue lo que le dio, después de ese caso, fue lo que le dio el boom, ¿verdad? El nacimiento a que se creara el instituto. Por ese caso en específico. Y fue cuando en 1984 se hizo la instalación del sistema automatizado de identificación de huellas AFIS, la Policía de Puerto Rico. Y en el 1985 es cuando se crea el Instituto de la Ciencia Forense en Puerto Rico, en el ICF, como se conoce en aquel momento, hasta que luego, ¿verdad? Se creó la ley 20, que es cuando se creó el Departamento de Seguridad Pública, el DPS. Fueron 7 agencias que incluyeron dentro de ese componente del Departamento de Seguridad Pública. Actualmente ya nosotros no somos negociados, volvimos a hacer el instituto porque ya pudimos salir del Departamento de Seguridad Pública. En 1987 fue seleccionado en el programa de International Criminal Investigative Training Association, un programa de ICITAP, como parte de adiestrar a peritos forenses de América. En 1988 fue la colocación de la primera piedra y en el 1989 es cuando se crea la División de Investigación de Campo y Seguridad, que son los investigadores forenses, 1989, que es la división que se encarga de trabajar las escenas del crimen y documentarlas correctamente. En 1992 fue cuando se creó el nuevo edificio del instituto, que es donde se ampliaron otras áreas de investigación. Y en 1992 se crea la sección de análisis y reconstrucciones de escenas, la sección de SAR, que es la que actualmente yo trabajo y superviso. Te pregunto, y haciendo un paréntesis, siempre se ha hablado el 92, el edificio donde están todavía ahora mismo trabajando, ¿verdad? Donde está ubicado el instituto. Se ha partido siempre de la premisa, y muy bien lo acabas de mencionar, de los eventos del Cerro Maravilla para darle fuerza al tema de la investigación forense, la ciencia forense en Puerto Rico. Quizás la gran mayoría de los estudiantes no saben de qué le estamos hablando, ¿verdad? De lo que es el Cerro Maravilla, pero como está la magia de Google,
busque qué fueron los eventos del Cerro Maravilla en Puerto Rico y el evento que se generó en ese momento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ese es el punto de partida específico, ese caso específico? ¿Qué pasó ahí en investigación que nos llevó a determinar que este es el punto de partida para la ciencia forense? Pues mira, en ese momento, en ese entonces, cuando sucedían casos criminales, asesinatos, no existían lo que hoy en día se conoce como procedimientos, protocolos. No habían una guía que podían llevar a los agentes investigadores a cómo localizar, documentar las evidencias y cómo plasmar las mismas en una foto, un video, en un croquis. Y habían a veces en ocasiones malos manejos de las escenas o de las evidencias. Y eso fue lo que, por esas razones, fue lo que se originó, dio la creación del instituto, para crear unos protocolos y unos estándares de cómo trabajan las escenas del crimen. Aquí en ese proceso hubo una reconstrucción completa de todos esos eventos y se establecieron entonces los protocolos para tratar de llegar a ese punto de la investigación de qué ocurrió al fin y al cabo. Correctamente. Que ya tenemos un dato bien importante, ¿verdad? Y es el tema de que este evento histórico en Puerto Rico da paso a que en ese proceso de recreación se establezcan los protocolos que todavía usamos hoy. Eso es correcto. Y están vigentes. Están vigentes y son auditados. Estamos acreditados por lo que es la ANSI y la ANAP, que son compañías acreditadoras federales que son las que se encargan de acreditar a laboratorios de criminalística a nivel del mundo. ¿Qué más? Seguimos con la historia. En lo que es la acreditación, en el 2012 fue la acreditación de la División de Investigación Forense bajo el estándar de calidad en el ISO 17020, la cual es la primera unidad de investigación forense en alcanzar este estándar a nivel de Estados Unidos, nosotros en Puerto Rico, siendo compartida únicamente por países europeos. En el 2015 entró la acreditación por lo que es el ANSI ASQ, National Accreditation Board ANAP, a la sección de toxicología forense. Es la acreditación del laboratorio criminalística bajo el ISO 17025-2005, por lo que se conoce como la ASLAP, las que acreditan los laboratorios de criminalística. En el 2020 pues, entró la reacreditación, volvimos a pasarle una acreditación, la auditoría, de la División de Investigación Forense, que es la investigación de campo, los investigadores forenses que trabajan las escenas, bajo el estándar de calidad ISO 17020 y la reacreditación del laboratorio nuevamente de criminalística, bajo el estándar del ISO 17025. Interesante que todas estas certificaciones y recertificaciones se mantienen y que seamos los primeros en gran medida en tener esto en Estados Unidos. Nos da un estándar y una vara mucho más alta en el nivel y en la calidad que se está haciendo del trabajo. Eso es correcto, porque son unas guías que hay que cumplir para que esos análisis cumplan con esos requisitos de esas guías que son auditadas. ¿Qué más pasa? Y luego de estas acreditaciones son al instituto, al personal, por sección, me refiero, vamos a acreditar hoy toxicología, vamos a hacerlo con criminalística, balística, perdón, vamos a hacerlo con cibernético, o sea, van dividiendo por regiones y van acreditando independientemente cada división. Eso es correcto. La ANAP se encarga de lo que es la auditoría de lo que es laboratorio, y al igual que la ASLAP. Y por cada sección o cada parte es laboratorio o los investigadores forenses, que es otra numeración, que es la 17020. ¿Qué más tenemos en la historia de la ciencia Pues la forense? historia, ahora actualmente en el 2021, estamos en la adquisición de lo que es equipo tecnológico adelantado, lo que es el FARO, son equipos que se están probando todavía, están en lo que es la evaluación y la certificación. Sí, actualmente se está utilizando lo que es el scan drone, el CT scan, que es el del centro. Y también los drones, ¿verdad? Que es los drones, eso está próximo a llegar, lo que es el drone, para lo que es la documentación aérea de las escenas, la fotografía y el video. Obviamente no vamos a dar mucho detalle, pero yo he visto unas cositas que tú nos has enseñado por allí funcionando y está la más de interesante de cómo la tecnología va evolucionando y ayudando, señores, la tecnología. Mire, los criminales avanzan y evolucionan, pero también la reacción es parte de la evolución y la reacción para poder atajar la situación criminal que vive el país y el mundo entero. Así que la tecnología está llegando para quedarse y he visto unas cositas funcionar que están de lo más interesantes. Eso es así, es interesante el equipo de la tecnología que está llegando, porque va a ayudar mucho en adelantar mucho lo que es la documentación de una escena, que puede reducir quizá el tiempo de cubrir una escena en menos tiempo. Pero eso está todavía en lo que es el proceso, ¿verdad?, evaluativo. ¿Qué más tenemos por ahí? En cuestión de la historia, pues tenemos un poquito aquí un diagrama de los diferentes directores ejecutivos que han pasado por el instituto.
desde 1985, que fue el primer doctor Pío Rechani. En el 94, Olivia Álvarez. En el 2001 entró el doctor Pío Rechani nuevamente. Rodríguez Orengo José, 2006. María Conte, 2009 al 2012. Luego entró la doctora Aida Rodríguez en Morales, que actualmente es patóloga del instituto también. En el 2017 estuvo de interino de Víctor De Coni y el doctor Edwin Crespo, que de paz descanse, antropólogo, que ya falleció. En el 2018 estuvo nuevamente Edwin Crespo como interino. 2009 pasa la doctora Luz Silva y actualmente pues está nuevamente la doctora María S. Conte, directora ejecutiva. Que ha sido un asset, la realidad. La doctora Conte ha estado ahí siempre al pie del cañón y es de esos directores, ¿verdad? Que se tiene que poner la bata, se la pone y mete mano. Eso es correcto. Y eso es bien importante en todo este devenir, ¿verdad? De lo que son la ciencia forense. La historia de las ciencias forenses en Puerto Rico ha sido parte de una evolución donde comenzamos con esas recreaciones. Mire, aquí esto ocurre por años, ¿verdad? Décadas que han estado en evolución. Ya estamos en un proceso tecnológico, estamos en un proceso de crecimiento, la historia está ahí. Tenemos múltiples directores que han estado haciendo un trabajo extraordinario porque se cumpla con realizar, encontrar y sobre todo llegar a la verdad. Y también, ¿verdad?, de un momento difícil de aquellas personas que pierden sus seres queridos, que tengan realmente las razones de muerte en estos casos, que puedan cumplir con los protocolos necesarios a esos efectos. Pero fíjate, Alex, nosotros nos queda por ahora por hablar, cuando regresemos ya mismo de la pausa, ¿cuáles son todas estas divisiones que tienen las ciencias forenses? ¿Qué componen la ciencia forense? ¿Qué se investiga en la ciencia forense? Y eso lo vamos a discutir cuando regresemos de la pausa. Eso es correcto. Regresamos a esta clase suya de investigación criminal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y hoy en la clase estamos hablando del origen de las ciencias forenses, en este caso el Instituto de Ciencias Forenses, cómo ha sido su creación, su evolución y qué compone realmente las ciencias forenses en Puerto Rico. Y me acompaña, y es un privilegio tenerlo con nosotros, a Alex Cintrón, quien es precisamente supervisor de investigadores forenses, que está con nosotros y que nos está hablando precisamente de la historia, en este caso, de las ciencias forenses. Alex, la ley, ¿qué dice la ley? Pues mira, la ley 135, que es la en el artículo 3, es la que hace la creación del Instituto de Ciencias Forenses, y las divisiones científicas y técnicas deberán mantenerse acreditadas por las instituciones acreditadoras, ¿verdad?, que mencionamos, anteriormente, y las desglosamos a continuación. Está lo que es el laboratorio de criminalística por la American Society of Crime Laboratory, u otra de igual estándar que la sustituya. La B, que es la división de la patología, está acreditada por la National Association of Medical Examiners, u otra de igual estándar que le sustituya también. Y la división de investigadores forenses por la Forensic Quality Service, u otra de igual estándar que la sustituya. Son 3 agencias acreditadoras diferentes por cada área o cada división del instituto. Cada una tiene un área que la acredite. Que la audita y que la acredita. Y si no estuviese disponible, tiene que haber una que tenga el mismo nivel de estándar y acreditación, que haga exactamente el mismo trabajo. Correcto, y que esté certificada y que reconocida. Eso es muy importante también. ¿Y cuáles son entonces pues, la misión, la visión del instituto, ¿verdad? Porque me parece que eso también es bien importante. Pues mira, el instituto está dedicado por entero en el análisis científico forense de la evidencia que se genera en una escena, convirtiéndose en un modelo indispensable de nuestro sistema de justicia criminal en Puerto Rico. El establecimiento del ICF se logró uniendo los esfuerzos y los recursos humanos, económicos, equipos, materiales e instrumentalización que pertenecían al laboratorio criminal de la Policía de Puerto Rico. Antes del instituto, esos análisis se hacían en el laboratorio de la policía. La medicina forense y el recinto de ciencias médicas, esas 3 agencias se unieron y junto con la División de Servicios Técnicos del NIE, del Departamento de la Justicia de Puerto Rico, para entonces crear por entero ese análisis científico. Que en un momento dado, si yo mal no recuerdo, eso llegó a estar cerca del Capitolio, en un edificio que se llama Medicina Tropical, y por allí estuvo esa área de investigación, Puerto Tierra, y estuvo esa división allí precisamente de análisis. Eso es correcto, en Puerto Tierra anteriormente es donde ubicaba la comandancia de San Juan, de la Policía de Puerto Rico, era en Puerto de Tierra, y ahí que estaba el laboratorio. Siguiendo en la misión, ¿cuál es la misión del instituto, del ICF? Analizar evidencia científicamente para contribuir a esclarecer la verdad en beneficio de la sociedad. Esa evidencia que se ocupa en una escena, ya sea por investigadores forenses, la Policía de Puerto Rico, que ocupe esa escena, esa evidencia y la someta al laboratorio para los análisis correspondientes. Y esos resultados son los que van a ayudar, ¿verdad?, al cuerpo investigativo de la policía, al tribunal, a los fiscales,
para llevar un caso al tribunal. Eso es bien importante porque esa viene siendo la zapata prácticamente desde el caso. Eso es correcto, esa es la base para poder llevar a un caso al tribunal con esos resultados. La visión de nuestro instituto, del ICF, es ser líderes en la ciencia forense mediante el uso de los últimos avances en la tecnología, como ya mencionamos, ¿verdad? Los avances tecnológicos en lo que es el sistema CT Scan, el FARO, enfocados hacia la acreditación de las áreas científicas, agilizar e integrar los servicios de las agencias de ley y orden para facilitar la aplicación de la justicia, ofrecer un servicio de calidad con prontitud, de sensibilidad dentro de un ambiente de compañerismo y comunicación efectiva. La comunicación efectiva es muy importante en este tipo de trabajo, ya sea en la policía o en cualquier otro tipo de trabajo, la comunicación es muy importante. El respeto, confianza y profesionalismo. Tenemos que tener respeto, confianza hacia nuestros compañeros y nuestros otros compañeros externos de otras áreas que vamos a trabajar en conjunto, porque la ciencia forense es un trabajo de múltiples disciplinas que se unen, policía, federales, estatales, forense, rescate. En ocasiones tenemos que activar otro tipo de agencia que nos puede ayudar a trabajar una escena, emergencias médicas, bomberos, y eso es unido, es unido. Y esa es la base. Y todo eso te va a llevar también a introducir entonces los fiscales, el Departamento de Justicia, en todo ese proceso. Los tribunales y los fiscales son los que vamos a completar ese grupo multidisciplinario. Y esa es la base de la relación con los suplidores y los clientes del instituto. Importante porque ese planteamiento de la comunicación para mí es uno de los más importantes dentro de todo esto, Alex. Fíjate, porque como yo sé lo que pasó allí, yo no fui el primero en llegar, llegó un oficial, acordonó, preparó la escena, protegió la escena, en lo que llega el personal de investigación forense a trabajar con ese tipo de escena, quién está marcando la evidencia, si fue correcta, no lo fue, quién embaló, cómo lo hizo, en qué falló, y para mí ese elemento de comunicación es tan y tan importante a la hora de lograr esclarecer los casos y que tengan solidez en lo que van a someter, que cuando tú mencionas el tema de la comunicación, pues yo acá sentí inmediatamente porque me parece que es fundamental. O sea, como tú dijiste, son muchos los grupos y divisiones que se unen de diferentes entidades, ¿verdad? Estamos hablando de la policía, dentro del instituto, las múltiples ramas que tienen de laboratorio que trabajan en conjunto, que necesitan un resultado de uno para poder continuar haciendo el trabajo del otro. Así que esa comunicación, sin eso, el trabajo no se hace. Eso es correcto. La comunicación siempre tiene que estar ahí presente dentro de las diferentes disciplinas del instituto y con las otras agencias relacionadas al caso que se está investigando o que se está analizando. Y entrando en las funciones, ¿cuáles son las funciones del ICF? Investigar la causa, manera y circunstancia de muerte de alguna persona. Esa es la función del instituto, ¿verdad? Del patólogo que hace la autopsia del caso. Realizar el examen y análisis científico de la evidencia físico-legal que se genera durante la comisión de un delito. De acuerdo al tipo de delito, es la evidencia que se va a generar, ¿verdad? Si usan armas de fuego, si usan un arma blanca, pues la evidencia va a ser diferente. Adiestrar a funcionarios de ley y orden. Esa es otra de las funciones, que no solamente hacer autopsias de los cuerpos que llegan, también el instituto tiene ese compromiso de los peritos de adiestrar a los funcionarios de ley y orden en diferentes disciplinas, como estamos haciendo hoy aquí, ¿verdad? Yo estoy adiestrando y educando y compartiendo mi conocimiento y mi experiencia con los personas que nos ve a través de las cámaras. Y nosotros también participamos en los adiestramientos a la misma policía de Puerto Rico. Y a los fiscales. Y a los fiscales. Yo he estado en visitas a forense que ustedes tienen allí aquel salón lleno de fiscales, precisamente adiestrándolos en el proceso de qué van a hacer cuando lleguen allí. Eso es correcto. Cómo no alterar el trabajo de ustedes, que no vayan a cambiar, ¿verdad?, la composición de una escena, que van a estar pendientes, a que sí, a que no. Todas esas cosas las he visto por ahí. Eso es correcto. Dentro de lo que es el adiestramiento, recientemente, el mes pasado, pues, yo estuve participando de lo que es la educación continua a los fiscales, que anualmente ellos tienen que cumplir con ciertas horas de educación continua, y pues yo tuve esa oportunidad nuevamente, gracias al instituto que me da la oportunidad, gracias a Dios primeramente, de compartir con ellos los avances tecnológicos, los avances en la investigación moderna, los cambios que han ocurrido, enmiendas a procedimientos, y todo eso, y qué es lo que se debe hacer correctamente y qué no se debe hacer. Y conducir estudios o investigaciones científicos forenses es otra de las funciones que debe realizar que realiza el Instituto de Ciencias Forenses. Así que dentro de todo eso, el instituto no solamente es una entidad que se dirige al esclarecimiento,
a resolver, a hacer autopsias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y a tener la empatía que hace falta en muchas ocasiones con las personas que pierden un ser querido, sino también en instruir, en brindar ese proceso de instrucción, de conocimiento, en este caso a estudiantes que permiten precisamente, ¿verdad?, las visitas que hacemos allá al instituto con estudiantes de la universidad y que bien nos han recibido. De igual forma a componentes del propio gobierno que se involucran en el desempeño de actuar para aclarar los casos y someterlos, obviamente, ¿verdad?, en este caso al sistema judicial como uno de los componentes de la justicia criminal. Así que esa parte educativa es bien importante también porque nos ayuda en gran medida, Alex, a que no solamente los que trabajan, sino que todo el mundo entienda las funciones que hace el instituto y cuán complicado, cuán fácil puede ser hacer este trabajo y que no hay una varita mágica, que hay que llevar los procesos y dejar que la ciencia y el ser humano trabajen en conjunto para lograr un resultado. Eso es así. No, esto no lo aprendemos de la noche a la mañana, ¿verdad? El instituto, cuando surgen plazas disponibles ¿verdad?, oportunidades de empleo, pues ese personal que es escogido va a una academia. Correcto. Se le va a instruir. El Instituto de Ciencia Forense puede confundirle que es un instituto educativo. Es educativo porque sí se enseña y se comparte con agencias de gobierno, pero también se da una academia a ese personal de nuevo ingreso, ya sea investigadores forenses, químicos forenses, balísticos, y están un tiempo cogiendo o adiestrándose en ese campo. ¿Verdad? Y no solamente la ciencia forense es parte de de analizar la escena, lo que es la investigación, los hallazgos que se recuperan en una escena o en el cuerpo cuando están haciendo la autopsia, y muerte. Sí, porque el cuerpo también es parte de una evidencia, que eso es importante. A veces la gente piensa, no, mire, el cuerpo es evidencia completa de muchísimas cosas. Eso es importantísimo. Eso es así, es muy importante el cuerpo, porque el cuerpo se genera también en diferentes tipos de evidencias que pueden localizar el patólogo. Dentro de la criminalística, entrando, ¿verdad?, relacionado a la ciencia forense, está la criminalística, que es una ciencia penal auxiliar que mediante la aplicación de sus conocimientos en metodología y tecnología al estudio de las evidencias materiales descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho presuntamente delictuoso. Eso es la criminalística. La criminalística en gran medida está buscando quizás para ver si lo vamos entendiendo y lo explicamos un poco más en arroz y habichuela, el cómo, con qué, el por qué, ¿verdad? Porque unas preguntas clave que se tiene que generar el agente investigador cuando está trabajando una escena del crimen, el por qué, el cómo, el quién, cómo, cuándo, con qué. Son preguntas que son las famosas preguntas de investigación. ¿Cómo, cuándo, dónde, con qué, con quién, por qué y cómo? Y ¿verdad? cómo. Que son las famosas preguntas de investigación que se generan. Contestándose para entonces ir encajando los eslabones de esas evidencias que se generan y se van ocupando en la escena, para ir contestando y descubriendo qué fue lo que pasó en realidad y quién lo hizo. Hablando de criminalística, podemos hablar del padre de la criminalística, que entiendo que lo deben de conocer muchos de nuestros estudiantes, Hans Gross, conocido como el padre de la criminalística. Fue uno de los pioneros en lo que es el desarrollo de la criminalística a nivel de la investigación criminal. En las ciudades pequeñas de Austria, los cuerpos de seguridad estaban constituidos por exsoldados que mantenían el orden mediante el sentido común y la autoridad que les confería el uniforme imperial. La tarea de investigar los hechos criminales caía directamente en los jueces de instrucción. Él creó el manual del juez, ¿verdad?, y diferentes libros que él fue creando para ir ayudando en el proceso investigativo. Interesante, que en este caso el juez es quien haga el análisis que hoy se hace, ¿verdad? La persona que va a impartir de alguna manera la determinación de parte está investigando qué pasó. Eso es un dato sumamente interesante. Eso es así, bien interesante. El campo de la investigación criminal y forense es bien interesante. El objetivo de la criminalística tiene un objetivo material. El estudio de las evidencias materiales o hallazgos que se utilizan y que se producen en la comisión de un hecho. De acuerdo al hecho y lo que se utilice, pues se va a generar diferentes tipos de evidencia, que es la que se va a documentar, se va a ocupar y se va a someter al análisis. En un objetivo general de la criminalística es el estudio de las evidencias materiales de la investigación criminal, tanto en el campo de los hechos como en el laboratorio. Lo que ocurrió en la escena, más lo que está en el laboratorio en análisis. Lleva un objetivo general y circunscrito a 5 tareas básicas. Investigar que ocurrió ciertamente un hecho, determinar los fenómenos y reconstruirlos
cómo pasó y cómo es que pudo haber pasado, reconstruir ese evento. Aportar la evidencia para la identificación de la víctima, aportar la evidencia para la identificación de los presuntos autores, si es un autor o más de uno, aportar las pruebas para probar el grado de participación de los presuntos autores y demás involucrados. Si tenemos eventos de disparo, si tenemos diferentes calibres, pues posiblemente tenemos más de un tirador, podemos tener 2, podemos tener 3. Todo depende de lo que se genera y que se localiza. Ahí vienen todas esas famosas preguntas, ¿verdad? De si la pistola que se embala, que se incauta en ese momento en la escena, tiene los casquillos que están allí pertenecen a esa arma de fuego para que se pueda determinar que sí, que tiene que ver con ese tipo de elementos, o aunque sea el mismo calibre, no necesariamente tiene que ser esa arma, porque van a marcar diferente, ¿verdad? Ese tipo de elementos es bien importante, porque a veces piensan que pueden coger de tontejos a la gente, dejando establecer, es que esto es una 45 y los casquillos son de 45, van a asociar que es la misma. Cuidado, no necesariamente es así, ¿verdad? Eso y es así. ese es el evento de la criminalística. No necesariamente, es compatible quizás en el calibre, el casquillo con el arma, pero entonces el arma de fuego, eso entra en balístico. Claro. Hay unas características, unos detalles que deja el arma en ese casquillo, igual en el proyectil, y eso se encarga el perito de balística forense para determinar si ese casquillo corresponde o no a esa arma que se ocupa. Pero si el de balística forense no hubiese hecho ese análisis, entonces el investigador no puede acabar el proceso para determinar que hay una congruencia o no la hay. Por eso es importante la comunicación nuevamente. La comunicación. Que uno haga un trabajo para que el otro pueda culminar ese proceso. Eso es correcto. Y eso es un ejemplo que uno puede dar aquí de cómo funciona ese elemento de trabajo en conjunto, ¿verdad? Igual que en este asunto de la criminalística se pueden establecer de alguna manera también las trayectorias, si hay múltiples casquillos, la posición en que si fuera un caso de una situación que utilizara un puñal, forma en que entró, forma en que pudo haber salido, etcétera. Ese tipo de elementos se puede analizar con el patólogo, con criminalística y la investigación que se hace. Sí, correcto. Eso se puede, como tú muy bien dices, se puede corroborar entre todas las partes, ¿verdad? Tanto el agente investigador en su entrevista con los testigos, con sospechosos, el resultado de la autopsia le va a corroborar a ese agente investigador si lo que él investigó es correcto, si lo que le dice un testigo es correcto, y junto con los análisis del perito de balística o el de ADN, ¿verdad? O las trayectorias que se hacen en un vehículo o la documentación de la escena del crimen en conjunto, pues va a corroborar esa información. ¿Qué más tenemos con criminalística, Alex? Pues mira, hablando un poquito más de los pioneros, tenemos a Alfonso Bertillon, que es un antropólogo francés y policía francés, ¿verdad? Nacido en París, y él creó lo que era el método antropométrico, que se dedicaba a medir las extremidades del sospechoso, de la víctima, el ancho de su cara, de sus extremidades. Fue uno de los primeros que utilizó la fotografía para las reconstrucciones de escena, Alfonso Bertillon. Francis Galton, nació en el 16 de febrero de 1822, fue el que fundó la psicometría, que es lo que se conocía como la medición de las facultades mentales, la psicología diferencial y la hipótesis. Edmond Local, que es uno de mis más favoritos, se conoce como el padre de la criminalística moderna de hoy en día, y fue el que generó la teoría de transferencia, Edmond Local, que es el que dice que cada vez que dos objetos o dos cosas se unen entre sí, chocan, impactan entre sí, transfieren material genético o biológico físico de uno al otro. Y eso se da mucho en eventos de disparos de cerca, accidentes de vehículos, hit and run, los atropellos con peatones. Sangre. Tipo cosas. Y ahí se ve eso, mucho eso, la teoría de transferencia. Todo eso, mira, es la más interesante porque tanta gente, ¿verdad?, que ha contribuido de alguna manera en este análisis de la criminología, de la criminalística específicamente, que es el tema que estamos tocando. Y todas estas personas que de alguna manera se sentaron, analizaron, estudiaron, estos doctores que veían comportamiento en el cuerpo humano, cuán largo es un brazo, cómo la configuración de esta persona en el cerebro, las mandíbulas, cómo esa persona nace físicamente. Todos esos elementos que los pueden analizar y nos dan paso a que hoy pues, los análisis sean mucho más efectivos porque esta gente pasó por ese proceso, eso ¿verdad? Es así, y eso es bien interesante dentro del mundo del análisis que se hace forense y de la criminalística. Vamos a seguir hablando de todos estos elementos, vamos a hablar de más componentes de lo que es las ciencias forenses cuando regresemos de la pausa. Continuamos con ustedes de regreso a su clase de investigación
criminal. Le saluda el profesor Jorge Suárez del recinto metropolitano del Departamento de Justicia Criminal de nuestra Universidad Interamericana. Y hoy me acompaña Alex Cintrón del Instituto de Ciencias Forenses, quien es supervisor de los investigadores precisamente forenses. Y estamos discutiendo ahora mismo sobre el Instituto de Ciencias Forenses. Mire, ya hemos hablado del origen del instituto, las certificaciones que bien tienen que darse sobre estos temas. Hemos hablado de personas muy importantes que han estado a cargo de desarrollar lo que es la investigación forense a través de los tiempos. Pero ahora estamos hablando de las vertientes que ocurren, ¿verdad? De los laboratorios forenses, y estamos hablando del tema de la criminalística, que es parte de la investigación que se hace allí. Pero vamos a continuar este diálogo, Alex. Continuamos. ¿Y qué se genera en una escena? Una escena violenta o sospechosa, ¿qué se genera? Evidencia. Evidencia. Y entrando en lo que es la evidencia, que es el consumo, el insumo que se ocupa, y es lo que se le va a llevar a esos peritos del laboratorio. Pues la evidencia es un objeto real, palpable, que fue levantado en una escena del crimen de una persona o sospechoso, como resultado del allanamiento o registro, y que tiende a relacionar o exculpar a esta persona con la comisión de un delito, ¿verdad? Todo depende de la evidencia que se ocupa, o culpable una persona o la exonera. Es aquello que es legalmente sometido a un tribunal, una vez es analizado, tiene un resultado competente como medio para probar la verdad de cualquier hecho bajo investigación o controversia. Bien importante ese dato, porque ahí es donde termina al fin y al cabo la inocencia o la culpabilidad, ¿verdad? No es lo mismo no culpable que inocente. Eso es un punto debatible en los tribunales, ¿verdad? Ya con los abogados, pero es importante porque la evidencia es lo que va a estipular, ¿verdad? Todo este tipo de casos. Así, los resultados de esa evidencia son los que van a ayudar a esclarecer ese caso en el tribunal, a llevar a una persona culpable o no culpable. Dentro de las divisiones o de las áreas de especialidad en el instituto están las ramas de la ciencia forense, médico legal y toxicología. Y ahí están los que reciben los fallecidos, que es el área de recibo de cadáveres, cuando llega un cadáver de una escena o lo transporta a un funerario. Está la parte de entrevistan a identificación, que es cuando entrevistan al familiar, a ese familiar de esa persona fallecida. Tiene que pasar por un proceso de entrevista para entonces hacer formalmente la identificación. Entra la autopsia, que es donde el patólogo va a realizar el examen externo e interno de ese cuerpo, y recuperan evidencia y examinan y analizan la evidencia que ellos levantan en el cuerpo y la someten al laboratorio. Y ahí tenemos los primeros resultados de esa fase, de lo que es la parte del patología. Importante, y es importante resaltar externo e interno, porque externamente pueden haber muchos elementos que son importantes, trayectoria de un disparo, si hubo entrada y salida, si solamente hubo entrada y todavía el proyectil está dentro del cuerpo, muchos elementos que se pueden dar, y eso es importante en esa parte externa. Externo. Eso es correcto. La parte externa, el patólogo va a verificar lo que son las heridas, como tú bien dices, golpes que presente la persona, trauma, rasguños que tenga, cortadura. Eso es el examen externo. Ya el interno, pues cuando abren el cuerpo, verifican los daños que tengan los órganos, el sangrado que tenga interno en el cerebro o en lo que es internamente en sus órganos. Van a verificar la evidencia que pueda generarse. Si una persona que falleció por herida de proyectil de bala, pues van a verificar si hay residuos o partes de un proyectil dentro del cuerpo, blindaje, fragmentos del blindaje, etcétera. Y también me imagino que ahí utilizamos para identificar todo lo que tiene que ver con características de la persona, en el sentido de los tatuajes y marcas que tiene el cuerpo que se van anotando en los documentos, ¿verdad? Cuando está allí en la camilla forense. Eso es correcto. Preliminarmente, cuando se trabaja una escena, el investigador forense preliminarmente determina una causa, ¿ves? Por la evidencia, los proyectiles, los casquillos, se identifican los tatuajes en un informe, las cicatrices que presente, porque eso es parte de la identificación del occiso por el familiar. Se tiran una fotografía y eso también lo va a hacer constar el patólogo cuando está haciendo el examen del cuerpo. Va a también ilustrar, va a documentar en su informe los tatuajes que tiene, las heridas que presente, cicatrices, pantallas o algún otro distintivo que ayude al familiar a identificarlo mediante una fotografía. No necesariamente la identificación, por eso se usa la palabra preliminar, ¿verdad? Porque no necesariamente lo que se escribe en ese informe que se puede determinar que preliminarmente esa es la causa de muerte. Una vez pase el proceso en forense, sea esa la causa de muerte. Eso es correcto. Por eso se dice preliminar en la escena, por el evento de las evidencias que se ocupan. Pero quien va a certificar la causa, manera y circunstancia es el patólogo cuando hace la autopsia del cuerpo. En Puerto Rico hubo un periodo de tiempo,
prácticamente algunos años donde hubo mucha discrepancia entre lo que reportaba la policía versus lo que reportaba forense en los números, ¿verdad? ¿No? Quizás fue que la persona falleció en un accidente de tránsito y preliminarmente se determinó que murió por el impacto que sufrió en el accidente, pero cuando llegaba a forense y la autopsia se determinaba que no, que el accidente lo tuvo porque tuvo una herida de bala que le causó la muerte. Y ese tipo de incongruencias, recuerdo una de un bebé de que se asfixió el niño y murió por asfixia, pero cuando hubo la autopsia tenía una media, si yo mal no recuerdo, en la garganta, y ese caso sonó mucho en Puerto Rico, porque sí, pues fue un asesinato en este caso, el niño no se metió solo, ¿verdad? La media en la garganta, y ese tipo de discrepancia se da, y por eso la palabra preliminar es tan importante en ese momento. Eso es correcto, es preliminar, porque depende de lo que uno está viendo en el momento, en esa escena, ese agente investigador de la policía o los investigadores forenses. Y cuando ese cuerpo llega a forense, pues ya el patólogo va a tener un acceso interno y externo a ese cuerpo y verificar los daños que presenta ese cuerpo, ¿verdad? Para entonces determinar correctamente cuál fue la manera en que murió esa persona. ¿Cuáles son las ramas de la ciencia forense? Pues mira, dentro de las ciencias forenses hay diferentes ramas que componen la ciencia forense. Está la sección control y custodia, está en el centro, ¿por qué? Porque ahí es donde va a llegar toda la evidencia que se ocupa en una escena, ya sea por los investigadores o por la policía, pues estatal o municipal. Va a llegar a esa sección porque ahí están los técnicos que van a recibir esa evidencia y son los que van a estar encargados de dividirlas a las diferentes áreas de los laboratorios, ¿verdad? ADN, serología, que son las evidencias como lo que son los fluidos corporales, sangre, pelo, cabello. Tenemos las armas de fuego y marcas de herramientas, todo lo que tenga relacionado a las armas de fuego, casquillos, proyectiles, pistolas, cualquier tipo de arma de fuego o armas blancas también llegan a esa área. Marcas de herramientas, ¿qué es eso? Marcas de herramientas que una persona utilizó lo que se conoce como una pata de cabra, ¿verdad? O cualquier otro tipo de herramienta para hacer fuerza y entrar a una residencia por una puerta o una ventana. Pues al hacer fuerza con esa herramienta, eso va a dejar unas características en esa superficie. Pues el investigador forense pues tiene que estar atento a esos detalles, observarlos, y se puede levantar, se puede documentar y se puede someter esa evidencia a marcas de herramientas. Sustancias controladas, que no es más bien todo tipo de droga que se ocupa en una escena, ya sea sintética o material líquida, en polvo o en pastilla. Documentos dudosos y lo que es análisis de calzado y neumático, impresiones de calzado en una escena, de un neumático, un documento dudoso, una carta de un aparente suicidio, pues esa evidencia va a llegar ahí. Tenemos lo que es evidencia digital y análisis de video y equipos móviles, y lo que es la química forense. Eso es parte de lo que son las diferentes disciplinas de la ciencia forense, del laboratorio. Así que todo eso llega a un centro, como tú bien se muestra en la gráfica, y de ahí entonces se distribuye departiendo la evidencia hacia dónde va cada cosa. Eso es correcto. Dando un detalle en serología. Okay, ADN y serología pues ayudan también a lo que es la identificación de personas desconocidas. Una persona no se puede identificar porque está en descomposición, está quemada, no es una osamenta, pues ahí entra otro método de identificación. Tiene que entrar el ADN o la odontología forense por la dentadura. Todo depende del evento del cuerpo, cómo está, en qué composición está. Está comparar los perfiles genéticos. Yo tengo una evidencia biológica en una escena que no le pertenece a la víctima, pues hay un perfil desconocido. En la investigación surge que hay un sospechoso, pues a ese sospechoso se le hace una muestra de saliva y se va a comparar con esa muestra desconocida para verificar si esa persona estuvo presente ahí o es la persona sospechosa. Dentro de lo que es el ADN, pues cae lo que es sangre, cualquier tipo de fluido del cuerpo, semen, saliva, sudor, orina, los secretores, pelo, cabello, todo eso va a entrar dentro de esa área del laboratorio. Esos secretores son importantes, ¿verdad? De lo que es semen, saliva, sudor, porque eso va a determinar ese fluido es importante, esos son marcas únicas del ser humano. Exactamente, son marcas únicas. En nuestro ADN, nuestras huellas dactilares son únicas, pero nuestro ADN ese es el ID de cada uno. Ese es el ID de cada uno de nosotros, individuales. Dentro de las marcas de herramientas y armas de fuego, pues ellos están encargados de identificar armas, casquillos, proyectiles, armas caseras. Son armas que crean en lo que se conoce al bajo mundo, que son capaces de expulsar un proyectil. Lo que está en la restauración de números de serie, con armas mutiladas, le buscan el número de serie, pues el balístico puede hacer una restauración de ese número de serie.
Comparación microscópica, utilizando un microscopio de comparación, puede comparar 2 casquillos a la misma vez, 2 proyectiles, verificar si pudieron haber sido disparados por el mismo arma de fuego, identificación de impacto y las marcas de herramientas, como le mencioné ahorita. Utilizar una herramienta para forzar una puerta o una ventana, pues yo observo un detalle o una marca que es desconocida, pues yo puedo proceder a levantarla por fotografía o otro método y someterla a esa disciplina. La superficie está de una manera que es lo que usualmente uno conoce y cuando ve una alteración en esa superficie ya eso llama la atención y por ahí parte. Eso es correcto, una alteración. Es como cuando usamos un martillo para sacar un clavo a una superficie de madera. Cuando yo ejerzo la presión en esos dientes del martillo, se van a impregnar la marca en la madera. Claro. Pues eso es una marca de herramienta. ¿Ves? Y eso se puede levantar, se puede documentar en foto y levantarlo también. ¿Qué más tenemos, Alex? Que pues tenemos sustancias controladas, que son todo tipo de droga que se ocupen en una escena, ya sea en polvo, líquido, tabletas, cápsulas y material general. Esas son las evidencias que va a analizar ese perito de esa área de sustancias controladas. Química forense. Y química forense es una de las ramas donde más, o una de las escenas donde más se puede producir, ¿verdad? Es una gama amplia de evidencia. Residuos de disparo. En un evento de disparo de un arma de fuego en una escena, pues puede haber residuos de pólvora, explosivos, artefactos pirotécnicos. Son diferentes evidencias que pueden llegar a química forense. Acelerantes, cuando queman un vehículo de motor, ¿con qué propósito? Destruir la evidencia. Pues ahí el acelerante se puede ocupar un material quemado dentro de ese vehículo y se somete al químico. Y el químico lo que va a buscar es qué tipo de acelerante se utilizó. Partes correspondientes, que es nada más y nada menos cuando los famosos atropellos y fugas. Un vehículo impacta a un peatón a X velocidad, el vehículo va a sufrir un daño, el cuerpo también, pero va a haber la teoría de transferencia. Correcto. En la escena él va a ver el cuerpo, el vehículo va a dejar una parte de su vehículo allí. Puede ser un pedazo de pintura, puede ser un pedazo de un foco, la parrilla. Y esos son unos análisis que puede hacerse en la escena un investigador, como lo puede hacer un químico en el laboratorio. Todo depende del tamaño de la evidencia. Fibra, suelo, tierra, es otro tipo de evidencia que ellos pueden analizar para verificar si la tierra que se ocupa en las llantas de un vehículo sospechoso es compatible con donde se localizó la impresión en la escena y puede corroborar si ese vehículo sí pasó por ese lugar o estuvo en ese lugar. Y así pasa con los zapatos y pasa con... También con los zapatos, impresiones de calzado, pues ya es otra disciplina. Sí, esa impresión de calzado que uno la saca de la tierra y después coge el mismo zapato y coordina si esa huella de impresión es la que es o no, pues eso son otros 20 pesos. Eso es correcto. Otra disciplina, evidencia digital y multimedia. Y ahí es donde va a llegar todo lo que sea tecnológico. Computadoras que se ocupen en una escena, cámaras de vigilancia de grabación, ¿verdad? Lo que es el sistema del módem del CPU. Tarjetas de memoria de los celulares, de las cámaras, son evidencias que pueden ser llegadas allí, celulares, tabletas. Ellos pueden verificar correo electrónico, diferentes chats que ha tenido la persona, conversaciones a través de diferentes emails, y hacen un análisis de comparación también de los sistemas de vigilancia. Hoy en día tenemos cámaras en muchos lugares, en los semáforos, en los postes, y pueden que graben algún evento, algún suceso de un asesinato. Y el agente investigador, junto con el fiscal o la fiscal del caso, pues hacen una supina y pueden ocupar ese video que se grabó para verificar si al momento del evento se grabó algún suceso. Igual pasa con los teléfonos celulares que la gente graba. Ahora los hechos, ya con los supinas se puede ocupar el teléfono y de alguna manera sustraer la evidencia. Eso es correcto, ya eso le corresponde al cuerpo investigativo de la policía y a fiscalía, para entonces intervenir con esas personas que es la que tuvieron una grabación del evento o posterior al evento. Documentos dudosos, que es otra de las disciplinas, y esa área, ese perito lo que hace es analizar todo documento cuya autenticidad está en duda. Si se la escribió la persona fallecida o la escribió la persona imputada o la persona que es víctima, ¿verdad? Y eso es lo que va a corroborar si en efecto esa carta la escribió la persona que está involucrada en el delito o en el caso, ya sea por su edad, origen o las circunstancias que lo producen. Porque no simplemente yo tengo un caso de un suicidio, un ejemplo, y hay una carta suicida, pues vamos a documentarla, vamos a ocupar, pero no porque hay una carta suicida significa que ella la escribió. Tenemos que abrir esa investigación y ese perito tiene que corroborar esa escritura
con otra escritura anteriormente, a ver si es compatible con la de la víctima. Claro. Esa parte de la corroboración, escrituras, firmas, los trazos, ¿verdad?, que se hacen cuando descansa una letra o no. Eso es bien, bien importante porque muchas de estas cartas suicidas que son fabricadas para hacer parecer el evento, ¿verdad? Eso es correcto. Así que ese es un dato. Y también la falsificación cuando es un crimen económico, falsificación de cheques, entre otros elementos. Así que eso también es importante. Eso es otra de las partes que analiza el de documentos dudosos, las firmas, en lo que son los fraudes, ¿verdad? Las firmas calcadas y entre otros detalles. Y otra de las cosas que ellos también analizan es la comparación microscópica. Ellos hacen una comparación microscópica, escritos a maquinilla, ¿verdad? ¿Qué tipo de maquinilla lo escribió? ¿Qué tipo de papel lo utilizó? Impresiones de calzado y neumático también lo hace ese perito de documentos dudosos. Ese calzado que se ocupa en una escena, ese casting, ¿verdad? Ese molde que se levanta. Ellos pueden restaurar y descifrar, saber qué tipo de papel y tinta se utilizó, qué tipo de impresora. Y qué fotocopiadora, qué sistema computadorizado. Aquí se puede saber todo. Se puede saber todo. Se puede saber todo. Se puede saber todo. ¿Verdad? Porque lo que estamos buscando al fin y al cabo es la verdad. Exacto, pero va a tomar su tiempo, de acuerdo a la evidencia. Eso es importante, porque y quedan múltiples elementos todavía, ¿verdad?, de todas estas divisiones que siguen haciendo investigación, pero esta de documentos dudosos y la de cibernético es bien importante porque las modalidades cambian. Y me imagino que ahora con todo este tema de la pandemia y el fraude, eso se ha triplicado, ¿verdad?, en situaciones de investigación que se tienen que haber dado con la cantidad de gente llamando. Tengo la cura para la vacuna, pásame 5,000 pesitos para que se te vaya el COVID, lo que fuera. Así que todos estos elementos se dan. La realidad es que hay mucho de qué hablar de lo que es la ciencia forense. Yo, obviamente, voy a invitar a Alex a que esté en una clase futura con nosotros para hablar precisamente de esa división de investigación forense en la que él trabaja hace tantos años y que nos dé detalles de esto. Así que esté emplazado a que esté con nosotros posteriormente en una clase posterior. Y una vez más agradecerle al Instituto de Ciencia Forense, agradecerle a la doctora Conte y a todo el personal por la disponibilidad de colaborar con este programa educativo de Inter Online para el beneficio de todos nuestros estudiantes y del país en general, que conozcan cómo funciona la ciencia forense, que conozcan el trabajo que hacen, que conozcan sus instituciones y sepan muy bien la labor y el sacrificio que se lleva a cabo y sobre todo que se entusiasmen en estudiar justicia criminal y que al final del día, si tienen esa voluntad, trabajen y ayuden al país en ciencia forense a seguir hacia adelante. Así que Alex, gracias por acompañarnos hoy, un privilegio tenerte. Gracias por la oportunidad. Y a ustedes será hasta la próxima.